Alfredo Morán, él es neumonólogo y vamos a tocar este tema. Primero agradecerle muchísimo el tiempo que se toma para tocar este tema, la enfermedad que está aquejando a nuestro Papa Francisco. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido, muchas gracias. Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, la noticia nos viene preocupando, por así decirlo, desde hace un tiempo, es la salud del Papa, pero en este caso una afección pulmonar bastante particular, doctor. ¿Podemos hablar de eso? Sí, por supuesto. Tenemos que recordar, en primer lugar, que bueno, no son tampoco muchos los datos que disponemos exactos de lo que está pasando. Sí, algunas cosas las suponemos o podemos hacer un approach, pero bueno, por ahí es un poco hermético también los detalles muy particulares. Sí tenemos que tener en cuenta que el Papa ya había tenido un antecedente de una neumonía bacteriana específicamente, la que requirió de un drenaje porque juntó pus, que eso se llama empiema, y bueno, y por ahí todas estas causas que van afectando los pulmones pueden dejar consecuencias que tiene que ver con la inestabilidad de los pulmones, disminución en la función pulmonar, también que a la larga se ve con mucha más posibilidad de estar comprometidos. Doctor, en este caso se puede hablar de que, a ver, y esto no se trata privativamente del Papa, le puede pasar a cualquier otro ser humano. Esto es acumulativo, quiero decir, si yo tuve una enfermedad y vuelvo a tener una especie de recaída, ¿se me complica más por lo que ya tuve? Sí, bueno, sabés que eso tiene que ver con la extensión y la gravedad. No es lo mismo por ahí una neumonía. En primer lugar, también la edad, ¿no? De las personas que tienen una afección pulmonar. Digo, no es lo mismo tener una neumonía de un solo sector, de un solo pulmón a los 30 años, que tener una neumonía ya en mayores de 65 años. U ¿Y por qué marco los 86, como el 60? Papa. Perdón que lo corto. 86, pero yo marco los 65 porque, como habrás escuchado, permanentemente estamos promoviendo la vacunación para la neumonía en mayores de 65. En mayores de 65 cuando no tienen ningún tipo de lo que nosotros llamamos comórbidas, que son todas las demás afecciones que pueden agravar los estados de una neumonía, como en este caso. Y la edad tiene mucho que ver porque no solamente tenemos que hablar de que la función de cualquiera de nuestros órganos va declinando, sino que cuando ya tienen un daño previo, que puede ser por una neumonía extensa o una enfermedad como la bronquitis crónica, que siempre la estamos mencionando, la EPOC, o incluso tuberculosis también, van a hacer que esos pulmones respondan con mayor complicación. Por eso es que obviamente tenemos que tener cuidados especiales en aquellas personas que tienen o han tenido antecedentes más complicados en cuanto a su salud pulmonar. Claro, exactamente, doctor. Personas que tienen ya ese sistema inmunológico más debilitado y los órganos ya también un poquito más comprometidos. Le quería preguntar por los síntomas que puede tener o que tiene, que evidencia esta neumonitis crónica. Es lo que ha trascendido, doctor, de la enfermedad que tiene el Papa. Bien decía que hay cierto hermetismo en esto, pero bueno, neumonitis crónica. Sí, pero está muy bueno porque se puede extrapolar también a lo habitual, ¿no? Porque el hecho de que lo tenga el Papa no significa que Sí, sea por supuesto. solamente de él, sino Usamos el caso del como, Papa para conversar un poco, sí, de neumonía en la población, es exacto, muy síntomas. bueno. O sea, me refiero a que es muy bueno que sirva como un disparador también esto, Ujú. para un poco tomar conciencia de qué es lo que estamos hablando. Y en lo que vos mencionabas recién, sí, en general estos estados crónicos o de patología crónica hacen que un enfermo primero tenga que tener muchos más cuidados de lo habitual, porque acá sí tengo que remarcar mucho sobre lo que es la vacunación, sobre lo que es el tratar de generar poco contacto con personas enfermas y sobre todo personas enfermas respiratorias. La causa exacta, por ahí, bueno, habría que evaluarla, al igual que la función pulmonar, cuando nosotros decimos, bueno, un paciente que tiene antecedentes de tabaquismo también, que va a tener más deterioro de sus pulmones o que ha tenido alguna enfermedad severa de sus pulmones y su función pulmonar está disminuida, las posibilidades de tener un fracaso terapéutico son mucho mayores. Doctor, en el caso del Papa, a ver, le hago una pregunta simple.
El Papa viaja por todo el mundo. Estos cambios de clima no le están haciendo bien a la salud ya deteriorada de un hombre de 86 años. Quiero decir, semejante traslado, si para una persona por ahí viajar, hacer un viaje es complicado, ¿qué queda para una personalidad como él, ¿no? Que a cada tanto tiene que cambiar de clima, cambios de horario. Esto es un efecto mucho más nocivo. Fíjate, yo siempre cuando hablo del efecto del clima sobre la salud respiratoria tiene que ver con eso mismo que vos estás mencionando. Muchos por ahí hemos tomado un avión y cuando llegamos estamos con rinitis o se nos produce algo de tos y eso teniendo los pulmones previamente totalmente sanos, ¿no? Ahora, cuando ya tengo algún antecedente, como por ejemplo una bronquitis crónica, un EPOC o un enfisema o tal vez simplemente una rinitis crónica, todos esos cuadros ante cambios de temperatura y exposición ambiental se van a ver mucho más agravados. Y lo mismo pasa en nuestra provincia, por ejemplo, cuando tenemos esos cambios o cuando viene el viento sonda, que nuestros pacientes asmáticos o con bronquitis crónica se ven perjudicados. Y bueno, y obviamente volvemos a lo mismo, agreguémosle el efecto que produce la edad en esto, obviamente son pacientes mucho más vulnerables. O sea, esto como para terminar la charla, doctor, y agradecerle muchísimo el tiempo. Sí. El tema del cambio de tiempo, cambio de clima en realidad, porque si viaja del Vaticano, supongamos, a Dubái, es un cambio extremo de un lado a otro. Incluso en un pulmón sano puede dañar profundamente. ¿Esto está diciendo usted? Sí, es así, lo que hay que aclarar es que no un cambio de clima me va a producir una neumonía. Para que haya una neumonía tengo que tener un agente Claro. causal, que puede ser una bacteria o que puede ser un virus, generalmente, ¿sí? Cuando esto ocurre, ahí sí se produce la infección, que puede ser por bacterias o virus. Pero fíjate lo que pasa. Generalmente cuando yo tengo una exposición ambiental, lo que se va a producir sobre mis bronquios es un estado inflamatorio, ¿sí? Cuando yo tengo un estado inflamatorio, eso es como una puerta de entrada mucho más fácil a cualquier germen que incluso pueda estar conviviendo con nosotros. A ver si soy un poco claro. Yo puedo tener un germen en la nariz, o en los senos paranasales, en los mismos bronquios, que se queda ahí como quietito. Ahora, una reacción inflamatoria va a hacer que ese germen penetre, que produzca una reacción, incluso que produzca una infección, y bueno, y ahí voy a tener el cuadro que vamos a tener que tratar, ya sea de bronquitis o de neumonía, ¿no? La tendencia. Doctor Alfredo Morán ha sido extremadamente claro y aparte no sirve solamente para entender qué le pasa al Papa, sino estar también alertas a lo que nos pueda llegar a Para pasar a todos, nosotros. tal cual. Un abrazo gigante y gracias, doctor. Si me dejan un segundito más, yo Sí, entiendo, sí, adelante, pero sobre doctor. todo con lo que está pasando en China, ahora con esto nuevo que estamos hablando sobre neumonías en niños, tiene mucho que ver con lo que hemos hablado ahora y el mal uso de antibióticos también, que se lo dejo como para otro momento. Para otro momento, es un temón, ¿sí? Que genera Anotando. anticuerpos y después ya cómo nos defendemos por Anotando. haber implementado antibióticos cuando no había que usarlos. Pero lo tomamos para una próxima entrevista. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Pero cómo no, con mucho gusto. Que estén muy bien. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Alfredo Morán, neumonólogo, estábamos contando esto, lo que contábamos al final, ¿no? Entendiendo qué le pasa al Papa Francisco, pero también prestando atención a lo que nos puede llegar a pasar a nosotros. Y una cita para una próxima charla, que bien lo marcabas vos, Fernando, el tema de los antibióticos. Está buenísimo, sí, Ojo, está buenísimo. Ojito, ahí estábamos Porque hablando. ahora cualquier cosa le da, dale un antibiótico. Tiene tos, tiene un poco de flema, dale un antibiótico. Exacto. Bueno, la charla entonces con el doctor Morán. Hacemos un pequeño corte aquí en el Interactivo. Ya volvemos, gente, quédense. Hasta las 14, El Interactivo. El Interactivo. Hacemos la noticia con vos. Bueno, 13:28 minutos. Tenemos todavía muchísima más información para seguir repasando. En un ratito llega Cristian Ortega, Ulises Adamo, el cumpleañero. Tenemos